Vamos a ponernos en pie para la lectura de la palabra de Dios con toda reverencia. Hebreos 11, del 23 al 26. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Oremos. Padre Celestial, como siempre, queremos pedir tu guía, tu iluminación para entender tu palabra, para retenerla en nuestro corazón y aplicarla, Señor, en nuestras vidas. Te pedimos que nos permitas ver tu gracia, tu misericordia en Cristo Jesús. Amén. Podemos sentarnos, hermanos. Muy bien, la semana pasada tuvimos una enseñanza libre, un tema libre, nuestro hermano Freire estuvo predicando y hoy retomamos la exposición que venimos haciendo, una exposición consecutiva del libro de Hebreos. Recordemos que uno de los propósitos de esta carta era prevenir a los hebreos de llegar a la apostasía, o sea, abandonar la fe, y esto por el descuido que muchos de ellos estaban teniendo. En el pasado ellos tuvieron un buen historial de fe, de perseverancia, pero en este momento estaban siendo tentados a dar un paso atrás, a volver al judaísmo. Entonces el autor escribe para animarlos y prevenirlos, mostrándoles que la vida cristiana es como una carrera de continuo avance y perseverancia. Hay una gran recompensa para los que corren bien esta carrera de la fe. Entonces llegamos aquí al capítulo 11, en esta sección del capítulo 11 el autor nos presenta algunos ejemplos de creyentes del Antiguo Testamento que por la fe vivieron la vida cristiana y como en una carrera avanzaron hacia la meta sobrepasando muchos obstáculos. Ellos triunfaron porque no quitaron su mirada del Señor, del galardón que recibirían en Él. Ya durante varios domingos vimos la fe de algunos personajes, inicialmente Abel, Enoc, Noé. Hablamos de los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, José, y el día de hoy vamos a pasar a otro grupo de personajes, iniciando con Moisés. Como ustedes saben, los patriarcas son personajes centrales, Moisés es un personaje central, hay otros personajes que siguen ahí, y el autor no es exhaustivo, no puede incluir todos por temas de extensión, ¿no? Pero están aquí ejemplos de fe, incluso esto apunta también a nosotros, hermanos. O sea, nosotros somos la continuación de lo que dice aquí. Nosotros somos también ejemplos de fe. Y un día, allá en el reino de los cielos, estaremos hablando de todo lo que el Señor hizo, ¿no? A través de nuestros hermanos, a través de nosotros. Recordemos también que los hebreos tenían un concepto muy elevado de algunos personajes bíblicos, y el autor había presentado la supremacía de Cristo sobre esos personajes, incluso sobre los ángeles. Ahora que es clara la supremacía de Cristo, el autor entonces va a pasar a mostrarnos que todos los personajes pudieron vivir su vida cristiana y ejercer sus ministerios en dependencia de la gracia de Dios y por medio de la fe. No debemos olvidar que el propósito del autor no es darnos ejemplos inalcanzables, sino sencillamente la fe que es común a cualquier cristiano, la fe de los hijos de Dios. Entonces este pasaje habla a los hebreos, pero también a nosotros. Nos anima a vivir por la fe y realmente no hay otra manera de vivir la vida cristiana y de superar todos los desafíos que trae la vida cristiana. Y el relato del autor se extiende del verso 23 al 29, o sea, la porción completa, donde se describen momentos centrales de este personaje Moisés. Pero el día de hoy solo vamos a ver los versos 23 al 26, o sea, esta es la primera parte, algunos momentos de la primera parte de la vida de Moisés, el periodo de tiempo
de 80 años que comprende su infancia, su adultez y su estadía en el desierto. El versículo 23 dice: por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Y para entender todo esto tenemos que ir al contexto, tenemos que ir a Éxodo, pero en la porción anterior estuvimos hablando de Génesis, terminamos en Génesis con la muerte de José en Egipto, recordemos la bendición sobre sus hijos, y después de eso, pasando ya al libro de Éxodo, vemos que los israelitas se multiplicaron muchísimo, se fortalecieron, es lo que dice Éxodo, estamos ahí ubicados en el capítulo 1 de Éxodo, en el versículo 7, pero en ese momento un nuevo rey que no conocía a José subió al poder en Egipto, versículo 8, y por el número mayor de israelitas, por temor de que siguieran multiplicándose y se unieran a los enemigos de Egipto y se fueran, los dejaran, este rey puso sobre ellos esclavitud y opresión. Pero aún así, como vemos en Éxodo 1:12, tanto más los oprimían, más se multiplicaban y los egipcios tenían más temor, más miedo de ellos. Pero los egipcios insistían, seguían esclavizándolos con dureza, con amargura, amargaron su vida realmente con esa dura carga. Entonces, como no lograban amedrentarlos, el rey tomó medidas más fuertes. Mandó a las parteras que cuando asistieran a un parto identificaran el sexo del bebé. Si era niño, ellos debían matar al niño. Si era niña, la dejaban con vida. Y tenemos aquí un intento de reducción poblacional, de exterminio del pueblo de Dios. Hay momentos en el Antiguo Testamento donde esto sucedió. Ustedes recuerdan el libro de Esther también, ¿no? Hay otros momentos. Y como ya hemos visto, esto atenta directamente contra la promesa de Dios hecha a Abraham. Según vemos en el Nuevo Testamento, en el libro de Hechos, cuando Esteban le habla al Sanedrín en Jerusalén, y vamos a conectar ahí con Hechos, es importante, porque Esteban hace un recuento también de esto, predicando al Sanedrín. En su discurso al Sanedrín, él se refiere a este punto de la esclavitud egipcia y a Moisés. Y él deja ver que el rey actuó con astucia, que el duro trabajo era una opresión con el propósito que los israelitas expusieran a muerte a sus hijos. Mire lo que dice Hechos 7:19. Este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres a fin de que expusieran a la muerte a sus niños para que no se propagasen. ¿Qué hicieron entonces las parteras? Con todo y esta presión de parte de Faraón, con esa astucia de él, no le hicieron caso y prefirieron obedecer a Dios, dejando vivir los niños. Y el Faraón las interroga. Ellas explican que las mujeres hebreas daban a luz antes que llegaran las parteras. Y de nuevo, aunque el autor de Hebreos no pretende en este capítulo ser exhaustivo, incluyendo cada personaje, como ya lo había dicho, podemos decir que estas mujeres pues son también un ejemplo de fe. Sus nombres eran Cifra y Fúa. Es particular que los nombres de las parteras provengan de una misma derivación o partícula en el hebreo que significa brillar. Ellas hicieron un trabajo muy importante aquí en la ejecución del plan de Dios. Ellas, con toda valentía, obedecieron primeramente a Dios y confiaron en su cuidado para presentarse ante el Faraón. Y ese era un riesgo de muerte. Pero ellas estaban actuando en base a las promesas del Señor de un pueblo numeroso, de un Salvador que vendría por las generaciones. El pueblo de Dios tenía claro esto, tenía claras las promesas. Ellas brillaron por su temor a Dios, por su valentía, por su astucia. Hicieron honor a su nombre. Y por todo esto Dios bendijo a las parteras, las prosperó. Y el pueblo de Dios se multiplicó y se fortaleció, lo que vemos en Éxodo 1, del 17 al 21. Pero el faraón pues no estaba conforme con esto y mandó a todo el pueblo ya a echar a los niños al río y preservar la vida de las niñas. Entonces con esto el faraón extiende su orden a los egipcios y esa orden obligaba y autorizaba a los ciudadanos egipcios para ellos mismos ejecutar a los niños y ponía a todos los israelitas en una terrible posición. El pueblo de Dios quedó expuesto
a los ojos de los egipcios que fieles a Faraón les podían denunciar. Imagínense este escenario con niños, bueno, acá hay bebés, niños que lloran, que si uno llora, el otro llora. Era muy difícil ocultar a los niños. Sin embargo, vemos que el plan de Dios prevalece y vemos las bendiciones de servir fielmente al Señor. Y hermanos, el panorama puede ser muy oscuro, pero el Señor siempre tiene la victoria. Además, hay innumerables bendiciones para quienes le sirven fielmente. Moisés entonces nació en este momento histórico hostil. Según Éxodo 6:20, los padres de Moisés eran Jocabed y Amram. Ambos eran de la familia de Leví, según Éxodo 2:1. También Moisés tenía 2 hermanos mayores, Aarón y María. Los padres de Moisés ejercieron su fe en el Señor, preservando astutamente la vida de su hijo Moisés. Acá hace referencia a los padres, no a Moisés. Ellos le escondieron por un periodo de 3 meses. No sabemos cómo lo hicieron, tal vez evitaron sacarlo de la casa, tal vez se aislaron para no tener contacto con los egipcios, y en esto actuaron osadamente, astutamente. Y es claro que el Señor estaba obrando, preservando milagrosamente la vida de Moisés. Su confianza en Dios les permitió ser valientes, ser fieles a Dios. Ellos, igual que las parteras, prefirieron obedecer a Dios antes que a los hombres. Y nuestro pasaje dice algo particular, dice que ellos vieron que era hermoso. Ellos vieron que era hermoso. Tenemos que los niños son hermosos, ¿no? Los niños recién nacidos son muy bellos. Pero este niño era hermoso, hermoso. Hay aquí algo especial. Y para entenderlo mejor, vamos a ir a Hechos 7, versículo 20, porque pues uno dice que preservaron su vida porque era hermoso, pero ¿cómo así? Todos los niños nuestros son lindos, entonces preservamos la vida de todos, ¿no? Pero había algo particular aquí. Hechos 7:20 dice lo siguiente: en aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios y fue criado 3 meses en casa de su padre. Entonces aquí la idea es que, como la Biblia se interpreta a sí misma, él fue agradable a Dios, o sea que el favor libre y soberano de Dios estaba con él. No porque Moisés hubiera hecho algo, él era un bebé, sino por la gracia y la elección soberana de Dios. Pero él era un bebé fuera de lo común. Tenía una hermosura particular, especial, dada por Dios, y por la fe de Amram y Jocabed, ellos pudieron, o se les permitió ver el agrado de Dios sobre el niño y esperar el propósito del Señor. Ellos, igual que las parteras, no le temieron al decreto del rey. El niño estuvo en la casa de su padre hasta que ya pues no pudieron esconderlo más y les fue necesario tomar otras medidas. Medidas ya para preservar su vida por más tiempo, porque ya iba a ser descubierto. En el plan de los padres vemos que hay riesgos que se toman por la fe. Riesgo de ser descubiertos si estaban poniendo al niño en el río. Los egipcios estaban enterados, lo podían ahogar. Riesgo de enviarlo solo en un canasto en un río lleno de peligros, habían cocodrilos ahí en el Nilo. Riesgo de que otra persona encontrara al niño, riesgo de que Faraón, su hija o algún egipcio descifraran el plan. El punto es que de ser descubiertos, el peligro era peligro de muerte, era ejecución, era desafiar a alguien muy poderoso como era el Faraón. Pero ellos confiaban en el Señor. El niño es puesto en una arquilla calafateada y en dirección a la hija de Faraón. También confiaron en que la corriente iba en ese sentido, ¿no? Mientras la hermana del niño estaba vigilando a lo lejos. María era la hermana de Moisés. Y este es un personaje también muy importante aquí. No lo cita el autor de Hebreos, y como digo, por la extensión, pues él no cita a cada personaje, pero también ella expresa gran confianza en Dios. Ella, siendo una niña, es valiente, osada, igual que las parteras, igual que sus padres. Y el Señor, vemos aquí que se vale de diferentes personas para hacer su voluntad: las parteras, los padres y la niña, que tienen en común que están sirviendo al propósito del reino de Dios de diferentes maneras. Entonces, de acuerdo a lo planeado, la hija
de Faraón lo encuentra. Y otra cosa más, ella le tiene compasión, y eso es un milagro, ¿no? Porque ella misma, siendo egipcia, pudo ejecutar la orden de Faraón. No, ella le tiene compasión, pero lo identifica como hebreo. Inmediatamente, y de acuerdo al plan, la hermana de Moisés aparece en la escena sugiriendo la necesidad de una nodriza de las hebreas para criar al niño. Y esa nodriza sugerida es Jocabed, su mamá. Y la hija de Faraón, sin saber nada, termina encargando de la crianza del niño a su madre natural, pero además le paga por su servicio. Además le paga por su servicio. Y cuando Moisés crece, su madre lo devuelve a la hija de Faraón. Es entendible que hubo un tiempo con su madre extenso, siempre un tiempo considerable. No se dice claramente cuánto fue, pero hay un tiempo. Y hay algo muy importante que dice el texto en Éxodo. Y es que en ese momento la hija de Faraón lo prohijó, Éxodo 2:10. Le puso por nombre Moisés. Le prohijó. ¿Eso qué significa? Fue para ella por hijo. Fue adoptado por la hija de Faraón. O sea, recibió un estatus, como si fuera de la familia real. Y recibe el nombre de Moisés. Ese nombre es descifrado por ella al decir, porque de las aguas lo saqué. Es claro que Dios siempre estuvo ahí dirigiendo todo y protegiendo a Moisés. Era imposible que ese plan se diera completa así, con todo ese éxito, si no estaba Dios detrás de todo esto. Había un plan de Dios y nada podía impedir su ejecución. Faraón quiso limitar el crecimiento del pueblo de Dios y con eso se estaba oponiendo al cumplimiento de la promesa, pero Dios detuvo sus planes, permitiendo una rápida multiplicación. Ahí hay éxito en el plan de Dios. Y lo que vemos aquí es que los enemigos del reino no prosperarán. Aun cuando haya riesgo de muerte, el Señor está con su pueblo y el Señor le sostiene. Si recordamos, de igual manera en el tiempo del Señor Jesús, Herodes mandó a matar a todos los niños de su tiempo. ¿Se recuerdan? En Belén. Pero la vida del Señor, como la de Moisés, aquí fue preservada. Moisés era un tipo o una figura de Cristo. Entonces la persecución del tiempo de Moisés al matar a los niños tiene el mismo propósito que la del tiempo del nacimiento de Jesús, y es destruir el plan de Dios. Es el mismo propósito. El enemigo no para en sus planes y sigue siendo hoy el mismo propósito, tratar de destruir a su iglesia, su plan. Pero no tiene éxito porque Dios está con su pueblo. Y Dios usó varias personas en diferentes formas con el mismo propósito. Las parteras, los padres, la hermana de Moisés. Ellos por la fe preservaron la vida de Moisés temiendo más a Dios que a Faraón. Entonces, de igual manera, hermanos, el Señor sigue obrando a través de sus hijos, usando personas comunes para fines extraordinarios. Así como usó a estas personas comunes, Él los puede usar a ustedes y a mí. Una vez más, este no es el relato de ejemplos inalcanzables, sino la fe de los hijos de Dios. Todos participamos en la extensión de su reino. En segundo lugar, esta fe ve más allá de la opresión, que es una opresión real y amarga, como se describe en el capítulo 1. Pero ve los propósitos trazados por el Señor, las promesas hechas a los patriarcas. Y esa fe les lleva a no sucumbir ante toda esa opresión. Esta fe se expresa valientemente, no tiene temor de los hombres, se enfrenta a la hostilidad y la muerte porque conoce la supremacía de Dios. Esta fe se expresa en acciones sabias, acciones astutas. La respuesta de las parteras, el plan de los padres, la sugerencia de la hermana a la hija de Faraón. Eso es astucia, es sabiduría. Esta fe les permitió a sus padres ver el favor de Dios sobre Moisés. Hermanos, como ya decía, esta es la fe de todos los creyentes. En el camino vamos a encontrar obstáculos, presiones. Seguir a Cristo es un camino estrecho, difícil, y hay que tomar riesgos. Y somos tentados siempre a ceder a esos riesgos, a evitar el camino difícil, para tener a veces privilegios, beneficios. Como dicen en lo común, ¿no? Estamos en nuestro lugar de confort, ¿no?
No queremos salir de ahí, porque dar un paso afuera es sufrir las consecuencias, pero el pueblo de Dios conoce a su Señor y se mantiene fiel. Y en esto el pueblo de Dios recibe grandes bendiciones. En segundo lugar, por la fe Moisés deja su posición y se une al pueblo de Dios. Versículos 24 al 26. Voy a leer el versículo 24. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Entonces, pasando el tiempo, ya Moisés ha crecido en el palacio de Faraón. Durante ese tiempo había recibido una educación especial en la sabiduría de los egipcios. En la antigüedad, como ustedes saben, Egipto fue un gran centro de estudios, el más importante. En Hechos 7:22, y volvemos otra vez a este texto paralelo 7:22, donde está el discurso de Esteban, hablando de Moisés, lo describe diciendo lo siguiente: y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. O sea que esos conocimientos en la sabiduría de los egipcios le facultaban para la labor de liderazgo y gobierno. Era un hombre preparado, educado, pero algo pasaba con su identidad. En cierto momento, entonces, Moisés visita a sus hermanos hebreos. En Hechos 7:23 vemos que para ese momento Moisés ya tenía 40 años. 40 años. Y él tuvo un acercamiento especial a la difícil situación de sus hermanos. Moisés conocía su identidad, eso no era un secreto, él sabía que era hebreo. Él no creció pensando, ay, yo soy egipcio. No, él sabía que él era un hebreo adoptado, eso no era un secreto. Podemos presuponer que su conocimiento fue adquirido cuando su madre Jocabed, como nodriza, le enseñó las promesas de Dios antes de volverlo a la hija de Faraón. Es posible, no es que lo diga la Escritura directamente, es una diferencia que tenemos. También en Hechos 7:23 leemos que le vino al corazón visitar a sus hermanos, los hijos de Israel, sus hermanos, los hijos de Israel, él conocía. Y en este acercamiento él pudo ver el abuso de un egipcio golpeando a un hebreo. Entonces, ¿qué hizo él? Tomó venganza y mató al egipcio y después lo escondió en la arena. Pues todo esto no solamente lo mató, el que lo hubiera escondido muestra temor, no quería ser descubierto. Había consecuencias. Sabiendo que era hebreo, él se identificó con su pueblo y sintió en su corazón el deseo de atender la necesidad, porque había opresión, pero él lo hizo de la manera incorrecta. Y también esto generaba controversia, confusión entre los israelitas, porque él era un egipcio, alguien de la realeza, y estaba interviniendo a su favor, a favor de los hebreos. O era egipcio o era esclavo hebreo, una de dos. Según Hechos 7:25, Moisés pensaba que sus hermanos iban a comprender, que ellos comprendían que Dios les iba a liberar por su mano. O sea, Moisés ya entendía que él iba a ser un instrumento en las manos de Dios. Pero ellos para ese momento, los hebreos, no lo veían así. No lo veían así. Pero aunque tenía temor de ser descubierto y expuesto en sus acciones, él se identificaba, era verdad, él se identificaba con los hebreos. Moisés no quería ser conocido como familiar de los egipcios, sino como israelita. Su favor estaba con ellos, incluso a costa de perder su posición. Este acercamiento a su pueblo en compasión, entonces le exponía a la furia de Faraón. Era un abandono de su posición y su lugar en el palacio real. Pero por la fe Moisés pudo dar ese paso. Dejó atrás su identidad como hijo de la hija de Faraón, y ese título le daba poder y privilegios. Debió ser muy difícil renunciar a esa posición real. Sin embargo, era un título en cierta manera despectivo. Él no era ni el nieto ni el pariente de Faraón, era el hijo de la hija de Faraón. Y es particular que se le llame así, porque se llama el hijo de la hija de Faraón. Eso es despectivo. Cuando se referían a él, se referían como el hijo de la hija de Faraón, no como el nieto de Faraón. Pero tenía privilegios aún así en esa posición, privilegios que él ya no quería. Ahora él sería contado como un israelita. Para cualquiera sería tentador llevar la vida de Moisés, teniendo prácticamente todo con el pueblo egipcio que le había adoptado, con sus riquezas, con sus tesoros. Y como ustedes saben, hermanos, en la cosmovisión del mundo, una persona es valiosa por su familia, su abolengo, su posición, sus estudios y sus riquezas. Y no es un secreto que para este momento Egipto era como decir hoy Estados Unidos, la potencia mundial, y Faraón era como Trump,
Era algo fuerte, ¿no? Pero él iba a despojarse de todo esto, como Pablo, que tenía de qué jactarse, pero ahora tiene todo esto por pérdida, por basura, para ganar a Cristo. Esto es lo que leemos en el libro de Marcos 8, 35 al 36. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? El tratar de evitar perder la vida, el tratar de no morir a lo que somos y no querer ser transformados por el poder del Señor, el vivir evitando las consecuencias que vienen por ser un cristiano verdadero, y todo esto por temor al hombre, al qué dirán, por no perder amigos, por no perder el estatus, concluirá en una verdadera pérdida. Muchos conocen al Señor, pero están luchando por no perder lo que eran antes. Están luchando por sus pecados, por su idolatría. No quieren perder ese yo, que es esclavo, que está bajo condenación. La vida de muchos se desperdicia egoístamente en sí mismos. Muchos quieren guardar su vida y no exponerla a sufrir riesgo, y así la terminan perdiendo. Invertir la vida en este mundo y lo que da es perder lo más grande, lo más importante, es perder el alma, según Jesús. Así se tenga éxito en esta vida, realmente no hay provecho, porque todo termina cuando esa persona muera y se presente delante de Dios. Pero se gana la vida cuando se muere a uno mismo por causa del Señor y el Evangelio, cuando se dedica la vida completamente al Señor y su reino. Ahora, eso no quiere decir que todos tengan que ser ministros del Evangelio, sino quiere decir que vivamos para Cristo. Y eso implica determinaciones. Todo en la vida trae riesgos, pero el mayor riesgo es desperdiciar nuestra vida en lo que no tiene propósito. Pero Moisés, por la gracia de Dios y por la fe, rechazó ser llamado hijo de la hija de Faraón y prefirió reconocer su identidad como israelita y ser maltratado con el pueblo de Dios antes que gozar de toda esa vida llena de lujos temporales y pecado. Él tuvo como inferior su elevada educación, su posición, su estatus social. Él pudo pensar en quedarse en el palacio. Cualquiera pensaría, bueno, pues yo puedo quedarme en el palacio de Faraón y desde ahí puedo ayudar a mis hermanos hebreos. De vez en cuando voy y los defiendo. Pero no era así, no es así. Él en un sentido estaba libre, ¿no? Su labor, trabajo en el palacio era, como decimos nosotros, relajado. No era una pesada carga, como la de los hebreos. Estaban esclavizados, amargados con esa carga que les había puesto el rey. Él llevaba una vida de príncipe, pero él se puso en el lugar del pueblo de Dios. Él se hizo como uno de ellos, como un esclavo, se sometió al sufrimiento de los hebreos, y ese es un reflejo de lo que Cristo hizo por nosotros, que se puso en nuestro lugar, que vino, dejó su reino de gloria, completamente diferente a ese reino de los egipcios, pero un verdadero reino de gloria y de riqueza, para venir a vivir entre nosotros. Él se sometió al sufrimiento, y ese es el ejemplo de un verdadero líder, que se unta de oveja. Él está guiado por el Señor para seguir su propósito, para unirse al Señor y a su pueblo. Pero eso tiene un precio, hermanos. Y no todos están dispuestos a asumirlo. Ahora, ¿cuál fue la razón por la que Moisés lo hizo? El autor de Hebreos dice que Moisés tuvo por mayor el vituperio de Cristo. Y esto quiere decir el rechazo o el descrédito de Cristo. Es lo que quiere decir. Y aquí nos preguntamos, ¿cómo puede el autor hablar de Cristo en esta historia si faltan siglos para que viniera el Señor Jesús? Y lo que vemos aquí es que por la gracia de Dios, Moisés, como los patriarcas, llegaron a tener un entendimiento especial de las promesas de Dios en relación al Mesías y a su pueblo. La preservación del pueblo de Dios tenía que ver con la venida del Mesías. Él era la simiente de la mujer que vendría a través de las generaciones y en quien todos seríamos bendecidos. Siendo así, los sufrimientos del pueblo de Dios eran a causa de la venida del Mesías y eran contra el Mesías. La unión de Cristo y su pueblo es tan fuerte, hermanos, que lo que se hacía contra su pueblo, contra el pueblo de Dios, era contra el Mesías. O sea, Moisés tuvo por mayor el sufrimiento que viene por causa de vivir para Cristo, de ser cristiano, que los tesoros de los egipcios.
Él pasó de ser príncipe, rico y distinguido, a ser pobre, esclavo y deshonrado. Aunque en realidad él pasó a ser verdaderamente rico, verdaderamente libre y verdaderamente honrado. Y la razón de preferir la vida del reino de Dios a las riquezas y los placeres temporales del pecado era que él tenía puesta la mirada, dice el autor, en el galardón, en la herencia que el Señor tiene para los suyos. Él anticipaba su recompensa. No hay nada comparable, hermanos, con la herencia de los hijos de Dios. A esto hace referencia el Señor en el Sermón del Monte, en Mateo 5, del 10 al 12. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Moisés esperaba la promesa de Abraham, que es completamente superior a este mundo, hermanos. En 1 de Juan 2:17 leemos, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Moisés evaluó lo temporal, tuvo que sentarse a meditar para tomar esa decisión. Él tuvo que evaluar lo temporal y pasajero y decidió hacer la voluntad de Dios. El mundo es temporal, hermanos. Recordemos que más allá de una tierra como Canaán, los creyentes esperaban una patria celestial. Moisés veía por la fe la vida del reino de Dios, viviendo por siempre en la presencia del mismo Dios. Y hermanos, eso es infinitamente más glorioso que cualquier tesoro terrenal. Ustedes son ricos, usted y yo somos enormemente ricos al tener a Cristo. No hay motivación más grande para enfrentar la vida cristiana y sus desafíos que la esperanza del reino de Dios. Podemos enfrentarnos a lo que sea cuando sabemos y esperamos por fe la gloria de ese reino. Todo lo demás pierde valor, todo lo demás pierde su valor. Como dice Pablo en Romanos 8:18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Pero caminar en favor del pueblo de Dios y enfrentarse al mundo siempre implica un abandono y muerte a nuestra identidad. Y va a existir controversia, porque no somos de aquí, no somos de este mundo. Hermanos, como Moisés no pertenecemos a la familia del mundo, somos diferentes y eso implica una nueva familia, la familia del reino de Dios, la iglesia. Nosotros, igual que Moisés, experimentamos un cambio de posición, un traslado del reino de las tinieblas al reino de la luz. Ahora, no es que Moisés fuera perfecto, y lo vemos en sus acciones violentas. Él pecó, él asesinó. Moisés sintió en su corazón un llamado de compasión hacia el pueblo de Dios, pero sus actos fueron actos bruscos, actos acelerados. Él experimentó un llamado, pero el asesinato del egipcio pues no era la vía por la que el Señor cumpliría ese llamado. Pero hay ciertos vislumbres ahí en la vida espiritual que van en avance. Él pudo desanimarse al ver sus acciones, pero por la fe no lo hizo. Siguió adelante. Incluso superar nuestras debilidades, nuestros fracasos en la fe. Y para Moisés debió haber sido difícil esto, ¿no? Enfrentar a haber asesinado a alguien, tal vez fue un ataque de enojo, ¿no? Pero él siguió adelante. Se requiere fe para seguir adelante con el peso de nuestros pecados. Él se negó a llevar esa vida de goces, deleites temporales. Él se puso en la posición de sus hermanos. Y recordemos también que después del asesinato del egipcio hay otra situación, Éxodo 2 del 13 al 14. Al día siguiente salió y vio a 2 hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro, ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo, ciertamente esto ha sido descubierto. Moisés fue puesto ahí en evidencia. Uno de los 2 que reñían, que eran hebreos, esta vez eran hebreos, le acusa. Es un hebreo el que lo está cuestionando, no es un egipcio. Y cuestiona su autoridad. Y Moisés se da cuenta de que si ya ellos lo saben, ya todos lo saben. Por todo lo ocurrido, el llamado y autoridad de Moisés en ese momento, pues no es legítimo para ellos. O sea, su identidad es dudosa. Aunque se había acercado a ellos en su aflicción, las había tomado esas aflicciones como suyas,
sus acciones violentas y vengativas le hacían ver fuera de ese rol de libertador. Finalmente Faraón se enteró y quería matar a Moisés, pero él huye a un lugar que se llama Madián. Y el texto, el versículo 27, Hebreos 11:27, dice: por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. En este versículo tenemos cierta dificultad de interpretación, porque vemos que en Éxodo Moisés tenía temor, ¿no? Ahí en Éxodo 2:14, y después huyó, pero también vemos que en nuestro texto en Hebreos, en el versículo 27, se nos dice que Moisés no temió. Lo más seguro es que este pasaje más bien hace referencia al momento en que Moisés retorna después de los 40 años en el desierto, donde Moisés sale de Egipto, pero esta vez pues ya no teme. ¿Por qué? Porque los enemigos han muerto. Es lo que vamos a ver en el próximo sermón. Sin embargo, podemos decir también que Moisés aquí en su primera salida de Egipto, aunque tuvo miedo, enfrentó ese temor confiando en el Señor. Entonces es en parte aplicable, aunque hace parte de otra sección. Nuestro pasaje en Hebreos está abarcando un gran periodo que incluye la infancia de Moisés, su vida adulta en Egipto, su estancia en Madián, donde él es tratado como líder y como creyente por Dios. Entonces vemos que en su sabia providencia el Señor le llevó ¿a dónde? A Madián, al desierto. Ese es el tratamiento que el Señor le va a dar. Ahora, volviendo unos textos atrás en Éxodo 2, vemos que con la muerte del egipcio prácticamente Moisés se autodescalificó como líder. Él había sido entrenado en la sabiduría de los egipcios para gobernar, pero ahora el Señor mismo le iba a instruir, le iba a enseñar, al punto que Esteban nos dice que era poderoso en sus palabras, y ahora más adelante él va a decir que no puede ni hablar. La instrucción del Señor iba a ser poderosa. Si Moisés se hubiera quedado en Egipto, el faraón lo hubiera matado, y todo acabaría ahí, pero había un propósito trazado por la providencia de Dios. Identificarse con el pueblo de Dios tenía varias implicaciones, hermanos. Egipto y su riqueza contrasta con la vida humilde que él iba a asumir en el desierto, trabajando como pastor de ovejas y viviendo como extranjero. Yo creo que no se le pasó por la mente que el Señor lo estaba entrenando para guiar al pueblo de Dios incluso en esas mismas tierras. Pero el Señor le sostuvo y le bendijo. Primero debía aprender la mansedumbre, que precisamente más adelante él desarrolló en Números 12:3, donde se nos dice que llegó a ser muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Dios es eficaz en sus tratamientos, hermanos. Antes de servir al Señor necesitaba un entrenamiento especial, y lo tuvo precisamente en el desierto, 40 años trabajando para su suegro Jetro como pastor de ovejas. De la misma manera vemos otros líderes que también son llevados un periodo de tiempo en el desierto en preparación antes de servir, como fueron David, Elías, Juan el Bautista, el apóstol Pablo y el mismo Señor Jesucristo, aunque Él era perfecto. Y no solamente en el liderazgo, sino que en la vida cristiana también de cada creyente, tiene que enfrentar esos procesos y es tratado cada creyente para dar fruto abundante, para comprender mejor su identidad y lugar en el reino de Dios. En segundo lugar, debía ser llamado y autorizado. No nos autollamamos o nos autoencaminamos por nuestra iniciativa para servir al Señor, hermanos, sino que el Señor hace su voluntad. Él llama, prepara, establece sus servidores y en el momento determinado los envía. Recordemos que en Madián pasaron 40 años. Cuando regresa ante Faraón para sacar al pueblo de Dios tiene 80 años. Y Moisés muere a los 120 años, o sea que su vida duró 3 periodos de 40 años. Y en los primeros 80 años fue preparado para servir al Señor durante los 40 años restantes. Ya estaba viejito, dirían algunos. Hay personas a veces que descalifican a las personas por su edad. Entonces, no, ya está muy viejito, ese no deberíamos ponerlo a hacer algo en la iglesia. Pues hermanos, Moisés era un anciano. Y hermanos, los procesos son muy necesarios. Y no es que Moisés no tuviera ya frutos. Él ya había dado pasos importantes en Egipto, pero aún necesitaba el tratamiento del Señor para dar más fruto. En Madián encuentra a Séfora, ella es su esposa, tienen 2 hijos, Gerson y Eliezer. Gerson significa forastero y Eliezer significa mi Dios es mi ayuda. Y esos nombres describían verdaderamente cómo vivió Moisés en el desierto. Aunque los madianitas eran descendientes de Abraham y Cetura,
según Génesis 25, Moisés no se consideró madianita, sino extranjero. Y como vemos por el nombre de Eliezer, Moisés estaba confiando en el poder de Dios. Esos nombres describían su trasegar por el desierto. Para ser servidor del pueblo de Dios debía acercarse, identificarse en su misma posición. Un extranjero, como los hebreos allá en Egipto, dependiente de la ayuda de Dios. El Señor lo hizo pasar por la situación. El Señor nos aterriza y nos lleva a la misma situación. Prácticamente su fe y su llamado fue confirmado en ese paso por el desierto. Entonces ya Moisés tenía 80 años cuando el Señor se le manifestó en el desierto. Estaba trabajando como pastor de ovejas y llevó las ovejas por el desierto hasta Horeb. Y estando ahí se le aparece el ángel de Jehová en una llama de fuego, en medio de una zarza que se quemaba pero no se consumía. Y Dios lo llamó de medio de la zarza y le dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Y aquí vemos que Dios habló a Moisés en esos términos pactuales, como lo hizo con Abraham, Isaac y Jacob. Y el Señor confirmó a Moisés las promesas de liberación para llevarles a la tierra de Canaán. Moisés era el hombre escogido, el hombre comisionado para ese trabajo. Y ya no tendría que temer a sus enemigos egipcios, porque el Señor le mostró que para ese momento ya habían muerto. Éxodo 4:19 dijo también Jehová a Moisés en Madián: ve y vuélvete a Egipto, porque han muerto todos los que procuraban tu muerte. Ahora él no tenía que temer al rechazo del pueblo, porque Dios lo había confirmado, porque Dios lo había comisionado y lo había empoderado. Hechos 7:35 dice: a este Moisés, a quien habían rechazado diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Moisés había sido rechazado la primera vez como gobernador y juez, pero ahora, la segunda vez, él es enviado como gobernante y libertador. Lo habían rechazado como los hermanos de José, pero la segunda vez también como los hermanos de José lo aceptaron. Moisés, al rechazar esa vida real y haber escogido el vituperio de Cristo, asumió la vida del pueblo de Dios como el mayor tesoro. Y eso implicaba todas las cosas que él vivió en el desierto. Su fe se evidencia en una determinación que le llevó a valorar lo verdaderamente importante. Y es la pregunta para nosotros también: ¿qué es lo verdaderamente importante en la vida? Vemos aquí, ya en conclusión, que todos los personajes expresaron fe. Las parteras, los padres de Moisés, María su hermana y el mismo Moisés. Esas personas por la fe pudieron actuar con valentía, fueron leales al Señor y actuaron con mucha sabiduría y astucia. Este pasaje describe la fe de todos los creyentes, una fe que recuerda y camina en las promesas de Dios, una fe que asume riesgos, pérdida, porque considera más importante el galardón de Cristo, una fe que actúa con sabiduría. En la historia de nuestras vidas, hermanos, podemos ver la ejecución de esa fe en el Señor. Todo lo que nos ocurre está conectado con la vida del reino de Dios. Piense por un momento en ese historial. A veces el panorama puede ser muy oscuro, pero el Señor siempre tiene la victoria. Y caminamos en esa esperanza gloriosa, hermanos. En segundo lugar, todos de alguna manera participaron ayudando en el propósito del reino de Dios. Eran personas con limitaciones, personas con temores, debilidades, pero por la fe esas personas estaban ahí disponiéndose a servir al Señor. Por la fe pudieron prevalecer, por la fe pudieron ser valientes. Y vemos en esto que el Señor sigue obrando a través de sus hijos hoy, usando personas comunes, como usted y como yo, para fines extraordinarios. Entonces no hay ningún limitante, hermanos, para servir al Señor. Este es un llamado para participar en el reino de Dios, para que pasemos de solo ser espectadores a ser agentes activos en el reino de Dios. Y si ya estamos participando, que es el caso, ya estamos muchos participando, este es un llamado para ser animados a prevalecer, a esforzarnos, a hacerlo mejor. En tercer lugar, hermanos, encontramos un llamado a unirnos a todo el pueblo de Dios en sus luchas y en sus desafíos, asumiendo juntos los riesgos.
A veces decimos más bien, heme aquí, pero envíalo a Él, ¿cierto? No queremos asumir riesgos ni pérdidas. No, que vaya usted, que vaya Él. La iglesia del Señor hoy en día hace parte del cumplimiento de las promesas hechas a los patriarcas y confirmadas a Moisés y los demás profetas, pero hoy en día muchos tienen la tendencia de vivir la vida cristiana como un asunto individual, aislado de la iglesia. La fe de estos personajes se expresó no como algo individual, ustedes lo pueden ver, sino en el propósito de la promesa de un pueblo numeroso del que vendría el Mesías, y había dificultades que asumir y las asumían todos como pueblo de Dios. Examinemos si en la iglesia estamos sobrellevando juntos esas dificultades y cargas, si al caso las conocemos, porque a veces ni las conocemos, si estamos trabajando y aportando nuestro esfuerzo al avance del reino de Dios. En cuarto lugar, nosotros también fuimos llamados a dejar una vida de pecado y esclavitud para unirnos al pueblo de Dios, y ahora servimos a sus gloriosos propósitos. Este pasaje nos llama a examinar nuestra vida y a actuar conforme a esa nueva vida. Pero hay un costo que asumir, hermanos, para todos. Y es necesario examinar qué es lo que tiene verdadero valor en la vida, dónde está nuestro tesoro. Unirse al pueblo de Dios implica asumir el rechazo y persecución por causa de Cristo. Pero hay un glorioso galardón para su pueblo que no puede compararse con nada en la tierra. Moisés y todos estos personajes miraban a esa meta, miraban a Cristo. Aquí tenemos un llamado al arrepentimiento, a la salvación. Un llamado que no solo es para quienes no saben nada del Evangelio, sino que es para toda la iglesia. Es un llamado para nosotros a examinar si estamos viendo, como los hebreos estaban mirando más la grandeza del templo, la grandeza de las ceremonias, y dando un paso atrás, en vez de mirar la grandeza que tenemos en Cristo. La buena noticia es que Dios tiene el control, hermanos. A pesar de los intentos por impedir el nacimiento de Cristo desde ese momento, por medio de la muerte, algo terrible, matar a los niños, no fue posible. Después de Moisés pasaron muchas generaciones y Cristo vino y sufrió en nuestro lugar como nuestro sustituto perfecto, muriendo y resucitando en victoria para que nosotros ahora podamos tener esa salvación y seguir sus pisadas. Él nos ha librado no de Faraón, no de la esclavitud, sino de Satanás, el pecado y la muerte, de la amargura, de la condenación, de la esclavitud del pecado. El que en Él cree recibe salvación, y en esa salvación recibimos todo lo necesario para la perseverancia. Por último, cada creyente es tratado por el Señor, el pueblo de Dios es tratado para dar fruto abundante, para comprender mejor su identidad y su lugar en el reino de Dios y servir más eficazmente. No sé cuál sea el historial de situaciones por las que cada uno de ustedes haya pasado o esté pasando en este momento. Todos tenemos aflicciones, necesidades y luchas, pero más allá de nuestros fines individuales y personales, todo está dentro de ese propósito del Señor, y yo les aseguro que no ha sido en vano, ha sido para nuestro bien. Examinemos esas circunstancias siempre a la luz del plan de Dios para poder ver lo que el Señor está obrando en nuestra vida. En cuanto al servicio, y con eso termino, es importante ver que a veces no es el momento. Moisés tuvo que entender esto y de una manera muy fuerte, 40 años. No es el momento. Es necesario aprender a interpretar con sabiduría la providencia del Señor y no ser impulsivos. Hay tiempos determinados por el Señor. Y a veces nos frustramos porque no entendemos esto. Yo lo vi en mi ministerio, en mi tiempo de preparación, que se extendió muchísimo tiempo y no sabía por qué. Pero ahora desde esta óptica yo digo es para bien y me gozo en que mi proceso fue larguísimo y nadie entiende por qué, pero yo ahora lo entiendo. Había un propósito del Señor conmigo y tenemos que asumir esos propósitos. Lo que pasa es que en medio de la situación nosotros no vemos eso, sino que nos preguntamos, ¿por qué, Señor, nos permites esto? ¿Por qué traes esta situación a mi vida? Y sobre todo en el liderazgo a veces nos preguntamos, ¿pero por qué no puedo ya hacerlo? Si ya tengo todo lo necesario. Muchas veces me pregunté eso en mi propio ministerio. No me gusta hablar de mi experiencia personal, pero fue así, hermanos. Y es verdad, lo que uno sufre ahí esperando, y a veces uno ya se rinde, ¿no?, de tanto luchar. Pero el seguir ahí es por la fe, por la fe.
Muchos somos confrontados con hacer las cosas al instante, pero a veces lo que parece obvio no es el camino, no es el camino. Debemos asumir con prudencia y paciencia los llamados del Señor, porque el Señor tiene el control de todo eso. Hay procesos que asumir y en esos procesos seremos tratados, fortalecidos, para dar fruto abundante, para dar mayor fruto. Hermanos, para que no olvidemos y que nos quede muy claro, grabemos estos puntos en nuestra mente y en nuestro corazón. Somos animados y guiados para vivir confiados en sus promesas, para disponernos a servir sin ningún temor o limitación, para caminar en unidad en las luchas y desafíos del pueblo de Dios, para examinar nuestra identidad y vivir conforme a ella, para mirar y valorar la victoria del Evangelio de Cristo en su muerte y resurrección, y para discernir correctamente la providencia del Señor y asumir con prudencia y paciencia sus llamados. El Señor nos ayude, nos dé la gracia para ver todo esto y caminar por fe.